Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús, nuestro fiel Dios, nuestro amado Cristo Jesús, nos ha convocado de nuevo esta primera hora del día para estar con nosotros. Así que iniciemos con una oración para que este culto sea conforme a su voluntad y seamos recibidos las bendiciones, la gracia que Él tiene preparado para nosotros. Oramos. Amado Dios, muchas gracias. Estamos aquí en tu presencia porque tú nos has convocado, tú nos has puesto en esta hora con esta actitud, con esta fe. Por eso te decimos muchas gracias. También te agradecemos por la noche de descanso y de recuperación. Y también este momento, que tengamos esta fe para estar contigo, Señor. Queremos que este culto sea un momento de real encuentro, comunión contigo, donde podamos escuchar tu voz, ser enseñado por ti, ser bendecido por ti, llenado de tu poder y tu gracia, Señor, porque solamente así podremos vencer a este mundo. También, Señor, queremos glorificarte con las obras, con el ministerio, con la misión que tú tienes para nosotros. Es un privilegio y a la vez también un gran derecho y deber. Señor, queremos ser buenos cumplidores, queremos ser tus siervos, queremos ser realmente tus hijos. Por eso, Señor, dejamos totalmente confiando en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Juan capítulo 15. Hoy vamos a leer 2 versículos, 26 y el 27. Juan capítulo 15, los versículos 26 y 27. Vamos a leer juntos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Estamos viendo la predicación del Señor Jesús en la mesa de la última cena de Pascua con sus discípulos. Jesús, entre otras cosas, le dice a los discípulos que guarde sus mandamientos, porque así estarán en el amor de Jesucristo. Y de esa manera tendrán frutos, buenos frutos, como Dios quiere, y además sus oraciones serán contestadas, serán cumplidas por Dios Padre. Pero a la vez también advierte, si continúa en el amor de Cristo sin pertenecerse a este mundo, rechazando ser pertenecido de este mundo corrupto del pecado, entonces el mundo los aborrecerá, los perseguirá, así como Jesús había sufrido. Pero esta palabra de advertencia de Jesús le llegó seguramente con un gran problema para los discípulos, con gran preocupación sobre todo, porque el Señor Jesús es realmente para ellos el Señor, Maestro, protector de toda confianza. Pero Jesús está diciendo que muy pronto se irá a la diestra del Padre y ya no estará físicamente con ellos. Entonces surge esta pregunta. Ahora, ¿cómo y con qué fuerza podrán soportar el aborrecimiento y la persecución de este mundo y seguir obedeciendo a los mandatos del Señor, siendo que ellos no verán físicamente al Señor? Sin embargo, Jesús siempre había predicado que no le abandonará nunca y que estará siempre con ellos. En ese sentido podemos ver Juan capítulo 14, versículo 16, donde el Señor dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Efectivamente, Jesús en varias ocasiones había dicho a sus discípulos que se irá al Padre, pero Él estará siempre con ellos, permanecerá con ellos. Y a la vez también le dice que enviará el Espíritu Santo, que va a estar siempre con ellos. Y en el mismo sentido, hoy el texto, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús continúa reafirmando lo que había dicho anteriormente a sus discípulos, que enviará el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, Jesús estará con ellos siempre. Pero aquí lo que llama atención, o tenemos que ver con mucha atención, que Jesús habla de que enviará el Espíritu de verdad que procede y que es de Dios Padre. Y también dice que ese Espíritu Santo es otro consolador. La palabra consolador es la traducción del griego parakletos al español, que significa muchas cosas. Es una palabra que tiene mucho significado, como por ejemplo confortador, auxiliador, defensor, mediador, ser guía, ser protector. Tiene mucho significado. Pero como que tiene que traducir al idioma, a otro idioma, en este caso en castellano, Reina Valera 60 traduce como consolador, teniendo en cuenta la cultura y el contexto de la traducción.
Pero también podemos encontrar otras traducciones en español que también traduce como ayudador, como ayudante, mediador, etcétera, etcétera. Lo que sí vemos en la versión de Vulgata Latina, que traduce Paracletus, que es una traducción, que es una adecuación del griego, de acuerdo al cómo suena, de Paracletos, en el estilo latino Paracletus. Y sin embargo vemos en otro idioma que utiliza, de acuerdo a la circunstancia y a la cultura del idioma, hace que sea consolador, confortador, ayudador, mediador, guía, etcétera, etcétera. De cualquier manera, nosotros cuando vemos que va a venir otro Paracletus, significa evidentemente que actualmente hay un Paracletos que le está ayudando, que le está confortando, que le está guiando, que está mediando con Dios Padre. Ese ser, ese Paracletos, ¿de quién se trata? Por supuesto que se trata del Señor Jesucristo, Dios Hijo encarnado y que está entre los discípulos y que será entregado para ser sacrificio de expiación. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios o Dios Hijo, vino procedente y de Dios Padre como nuestro Paracletos de salvación y de la vida eterna. Vino a cumplir esa tarea, esa misión. Vino para ayudarnos, vino para guiarnos, vino para ser mediador, pero lo más importante de su misión es conseguir la salvación, hacer la obra de la salvación, entregándose su cuerpo, derramando sangre y con la muerte Él cumplió su parte y entonces vuelve a la gloria de Dios. Y Él, mediante Él, procedente de Dios, envía otro Paracletos para que pueda continuar la gracia de Dios con nosotros. En este caso, para ayudarnos, para guiarnos, para que pueda apoyarnos, para darnos el poder necesario, etcétera, etcétera. Pero vemos en el versículo 26, la parte final, donde dice, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, este otro Paracleto, que es el Espíritu Santo, que vendrá y estará con nosotros para siempre, superando la barrera del tiempo y del espacio por ser espíritu, no la carne, para consolarnos, para confortarnos, para ayudarnos, etcétera, etcétera, pero sobre todo para testimoniar a Jesucristo y su salvación. Y en el versículo 27 agrega además, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, los discípulos que estuvieron desde el principio del ministerio de Jesús, que ellos tienen la experiencia y la enseñanza de Jesucristo, también ellos serán testigos de Jesucristo. Dará testimonio de Él, pero con el otro Paracletos, que es el Espíritu Santo, que estará plenamente activando para Él mismo. Por esa razón, Jesucristo dice, antes de ascender al cielo, que está escrito Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, de esta manera podemos entender con mucho más claridad de que Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son en realidad uno solo, un único Dios. Y que el Espíritu Santo viene y ya vino y está entre nosotros conforme a la palabra de Jesucristo y está desempeñando perfectamente su función de otro Paracletos, sobre todo
siendo testigo de Jesús y ayudando a los discípulos que somos nosotros para que nosotros también podamos cumplir nuestra misión de testimoniar a nuestro Señor Jesús y el evangelio de Él. Aleluya. Mis queridos hermanos, de esta manera podemos entender también que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Por supuesto, cada uno con su propia persona, pero siempre siendo uno solo y único Dios. Y por eso cuando creemos y recibimos a Jesucristo, ya estamos teniendo también a Dios Padre y al Espíritu Santo, puesto que ellos en realidad son uno y único Dios. Por tanto, no está correcto, o por lo menos no es bíblico decir que tenemos que creer y encontrar con cada persona de Dios en forma separada, individualmente, como muchos dicen. ¿Te encontraste con el Espíritu Santo? ¿Está con Jesucristo pero no está con el Espíritu Santo? ¿Está con el Espíritu Santo pero no conoces a Dios Padre? Son totalmente erróneos. No es bíblico, mis queridos hermanos. Cuando uno cree, cuando uno recibe a Jesús como Cristo y Salvador, ese acto mismo es la gracia por la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está con esa persona y también tiene acceso a Dios Padre para llamar Abba Padre. Y está en su presencia y tiene potestad de ser hijo suyo. Esa es la bendición y esa es la verdad de la Biblia y de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, teniéndole a Jesús como nuestro Salvador y teniendo al Espíritu Santo otro Paracletos y teniendo a Dios Padre como nuestro Padre, Abba Padre, nosotros tenemos una gran misión de ser testigos, ser testimonio de Jesucristo y de su enseñanza, su palabra, su evangelio. Aleluya. Por eso esta mañana les invito a orar 3 oraciones como siempre hacemos. La primera oración, oración de agradecimiento. Creemos en Dios solo único de Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que está siempre con nosotros. Por ello le agradecemos infinitamente. Segunda oración, que con el Espíritu Santo, que es el otro Paracletos, seamos testigos de nuestro Señor Jesús y de su evangelio. La última oración, que vivamos una vida digna de ser testigo y discípulo de Jesucristo. 3 oraciones oramos juntos y luego cada uno individualmente. Después de todas las oraciones saldremos a dedicar la vida y la actividad de hoy, pero teniéndole a Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo en nuestra vida. Amén y aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu luz y nuevo desafío. Señor, en primer lugar, confesamos que creemos en Dios solo, único, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está siempre con nosotros. Y por ello agradecemos infinitamente. Y también, Señor, que con el Espíritu Santo, que es otro Paracletos, seamos testigos de nuestro Señor Jesús y de su evangelio. Y finalmente, Señor, pedimos para vivir una vida digna de ser tu testigo, tu discípulo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.